Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que haremos la validación del modelo EAD. Bien, en esta sesión vamos a evaluar el modelo EAD, es decir, vamos a investigar que también la regresión lineal que estimamos en la sesión anterior predice los valores reales del factor de conversión de crédito. Y para esto necesitamos nuestros datos de evaluación. Y en primer lugar, debemos seleccionar las variables independientes que necesitamos en nuestro modelo de evaluación y que son las que están contenidas en la lista de nombres variables. Es decir, lo mismo que hicimos con la base de entrenamiento, vamos a hacer con la base de evaluación. Entonces, vamos a escribir por aquí EAD independientes evaluación va a ser igual a EAD independientes evaluación square brackets las variables que están en la lista nombres variables. Aquí estaríamos seleccionando solo esas variables. Le doy Shift Enter. Ahora vamos a quitar las variables de referencia de la lista de nombres de referencia, es decir, ¿verdad? Para nuestras variables dummies, vamos a quitar la variable de referencia. Necesitamos K-1 variables, ¿verdad? Entonces tendríamos EAD independientes evaluación sería igual a EAD independientes evaluación, el método drop, quíteme aquellas variables que estén en la lista de nombres de referencia, aquellas 5 variables, y son columnas. Entonces le pongo axis igual a 1. Le estoy diciendo no son filas, son columnas. Ahora sí, tenemos nuestra base de datos lista para hacer nuestra predicción. Hagamos la predicción del modelo de regresión EAD utilizando los datos de la base de evaluación que acabamos de generar, de limpiar. Entonces vamos a escribir predicción EAD. Vamos a generar este array. Va a ser igual a el modelo que creamos en la sesión anterior, regresión EAD, con el método predict sobre las variables que acabamos de generar aquí, ¿verdad? Acabamos de hacer nuestra lista depurada de variables independientes. Le damos Shift Enter y ahí tenemos ya nuestra predicción. Para evaluar que también nuestro modelo predice los valores reales, estimaremos la correlación entre nuestras predicciones y los valores reales del factor de conversión de crédito. Para eso tenemos que concatenar en una tabla ambas series de datos. Sin embargo, nuestros valores reales están en EAD independiente evaluación, que es un data frame que tiene un index, ¿verdad? Que tiene un índice, ¿verdad? Mientras que nuestras predicciones están en predicción EAD, que es un array, que simplemente es una lista de números. Entonces, el método .concat para concatenar utiliza los índices para hacer la concatenación. Tenemos un data frame con índices, tenemos un array sin índices. Entonces, ¿qué va a hacer? Prácticamente pondría la lista arriba de los que tienen índices y luego una lista abajo de los que no tienen índices, porque es un array. Entonces, por esa razón, debemos quitar los índices de EAD dependiente evaluación previo a concatenarlo. Creamos una variable temporal a la que le quitamos los índices. Entonces, escribamos EAD dependiente evaluación temporal va a ser igual a EAD dependiente evaluación, es decir, a la variable dependiente, al factor de conversión de crédito. Y luego que tenemos esta variable temporal, le vamos a quitar los índices. Entonces, escribimos la variable, escribimos el método resetIndex y escribimos drop igual true. Es decir, quítele los índices a esta variable, a este data. Le doy Shift Enter. Ahora sí podemos concatenar la serie de datos. Entonces vamos a crear una variable que se llame concatenada EAD, que va a contener la tabla de los valores reales y los valores pronosticados, que va a ser igual a pandas concat, abro paréntesis, abro square brackets, escribo los valores de la variable dependiente, es decir, estos son los valores reales. Y luego debo escribir los valores de la predicción. Pero recordemos que es un array, ¿verdad? Y tenemos que convertirlo en un data frame para poder concatenarlo. Entonces escribo pandas data frame. Y dentro de pandas data frame escribo predicción EAD, que es donde tengo mis valores pronosticados. Y luego de eso, aquí afuera del square bracket, le digo son columnas. Axis igual 1. Entonces concaténeme primero la columna de los datos reales y luego una columna de las predicciones. Eso hago con axis igual 1. Le doy Shift Enter y ahora podríamos, si quieren, veamos la tabla, ¿verdad? Antes de estimar la correlación, veamos que tenemos en esta tablita.
concatenada EAD. Y ahí tenemos esta tablita, ¿verdad? Con dos columnas. En la columna de la izquierda tendría los valores reales y en la columna de la derecha tendría los valores pronosticados del factor de conversión de crédito. Y ahora sí puedo estimar la correlación que hay entre los valores reales con los valores estimados. Entonces escribo el método .core de correlación y me calcula que hay una correlación de 0.52.23. Entonces una correlación de 0.52 es moderadamente fuerte, lo que es bueno para nuestro modelo EAD. Además, para evaluar si nuestro modelo de regresión lineal es metodológicamente correcto, podemos hacer un histograma de los residuos, es decir, de la diferencia entre el valor real y el valor pronosticado, justo como hicimos con el modelo LGD. Entonces, hagamos eso a continuación. Vamos a escribir, ¿verdad? Seaborn sns.distplot, hágame un gráfico de distribución y dentro del paréntesis voy a calcular los residuos. Entonces escribiría los valores, digamos, reales, EAD, dependiente, evaluación, menos los valores pronosticados, es decir, la predicción EAD. Entonces le doy Shift Enter y aquí debería haberme generado ya el grafiquito, ¿verdad? Y quiero que observen que al igual que con el gráfico de residuos de la tasa de recuperación, el gráfico de residuos del factor de conversión de crédito se asemeja a un gráfico de distribución normal. Aquí tenemos la campana de distribución normal, donde además de la forma de la campana, vemos la simetría en torno a cero. Eso es importante. No solo es que tenga forma de campana, sino que la simetría esté en torno a cero y también que la mayoría de datos estén concentrados en torno a cero. Es decir, la mayoría de residuos se acercan a cero y luego los que no están tan cerca de cero vemos que están simétricamente distribuidos alrededor de cero. Eso es precisamente lo que queremos en un buen modelo de regresión lineal. Entonces podemos decir que el poder predictivo del modelo es relativamente alto, con una correlación de 0.52, y que el modelo también es bueno a nivel metodológico, y esto último lo podemos ver, ¿verdad?, con esta gráfica de campana, esta gráfica que asemeja una distribución normal para los residuos de nuestra regresión lineal. Ahora veamos los valores de estadística descriptiva de nuestra predicción del factor de conversión de crédito. Entonces vamos a verlo. Recordemos que predicción EAD es un array. Entonces para utilizar el método describe necesitamos un data frame. Entonces escribimos panda data frame, convertimos este array de predicción EAD y luego que estamos trabajando con un data frame, entonces sí podemos utilizar el método describe. Le doy Shift Enter y ahí tendría las estadísticas descriptivas de mi predicción. Tengo el conteo, tengo la media, tengo la desviación estándar y tengo los dos valores que más me interesan. El mínimo, que es 0.3770, que está por encima de 0, y el máximo, que es de 1.07129. Es un número muy cercano a 1. Y eso es bastante bueno, que mi valor máximo no supere el 1. Recordemos que la cota de este factor de conversión está entre 0 y 1. Y así lo acotamos nosotros cuando definimos la variable dependiente. Pero observamos que a la hora de hacer nuestra regresión lineal, obviamente es una predicción y nuestra regresión lineal no está acotada a un valor máximo. Entonces estamos obteniendo un valor máximo por encima de 1. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Acotar manualmente los valores de la predicción EAD para que estén entre 0 y 1. Y utilizamos, ¿verdad?, numpy.where, que asemeja al if de Excel. Entonces escribiríamos predicción EAD es igual a numpy.where de predicción EAD. En el caso, ¿verdad?, ¿cuál sería la condición? Si predicción EAD es mayor que 1, entonces colóqueme el valor de 1. Si no lo es, colóqueme el valor de predicción EAD. Deje el valor que tiene. Entonces, sería así, ¿verdad? Eso sería para la cota superior. Para la cota inferior, le preguntaríamos, ¿es predicción EAD menor que 0? Es decir, es negativo. En el caso que fuera cierto, entonces asígnemele un 0. Si no es cierto, deje el valor que tiene. Y ahí estaría, ¿verdad? Ahí estarían nuestras dos cotas y podemos confirmar que nuestros datos están acotados entre 0 y 1, otra vez utilizando el método describe. Vemos que el valor mínimo sigue siendo 0.3770, pero ahora el valor máximo es de 1.
Prácticamente con esto hemos aprendido a elaborar los 3 componentes del modelo de riesgo, ¿verdad? Nuestro modelo PD, nuestro modelo LGD y nuestro modelo EAD. Y estamos listos, ¿verdad? Estamos a un solo paso para completar nuestro modelo de riesgo crédito y es lo que haremos en la próxima sesión. Muchas gracias.